El capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Capítulo número 12. Y también vamos a leer del capítulo número 2 del libro de Joel. Capítulo número 2 del libro de Joel y capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Capítulo número 12. El versículo que leemos es el versículo número 28. Y luego del capítulo 2 del libro de Joel, vamos a leer también el versículo número 28. Leemos el Evangelio primero. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una vez más, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora vamos a leer el libro de Joel, el profeta. Versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Y así como estamos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que Él sea quien nos bendiga, nos hable esta mañana. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de adorarte y poder también meditar en tu santísima palabra. En tus preciosas manos nos encomendamos, oh Dios, rogando que hables a nuestros corazones. Y Señor, te muevas de una manera poderosa sobre nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Aleluya. Digan amén, hermanos. Esta mañana hemos leído estas porciones de la Biblia del Evangelio según San Mateo y el libro de Joel, el profeta Joel. Y a la luz de esta escritura, quisiéramos esta mañana notar algo con respecto, hermanos, al señalamiento que la obra del Espíritu Santo es o hace sobre nuestra vida.
el señalamiento que la obra del Espíritu Santo hace sobre nuestra vida o sobre el periodo en el cual nos ha tocado vivir. El señalamiento del Espíritu de Dios, el señalamiento del Espíritu Santo. Sobre eso quisiéramos meditar esta mañana. Esta porción de la Biblia que hemos leído principalmente en el Evangelio tiene una serie de detalles. No solamente habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, sino que también habla de echar fuera demonios. Y también, por supuesto, nos indica un tiempo o señala un tiempo específico en donde el hombre o el mundo o la historia de la humanidad está ubicada. Es una porción de la Biblia que parece ser, hermanos, muy interesante, principalmente por esa participación del Espíritu y lo que esa participación del Espíritu señala. Quisiera, hermanos, en primer lugar, sencillamente señalar que toda la historia de la revelación de Dios para la vida humana ha venido desenvolviéndose de tal manera que hay quienes han vivido hace centenares de años y ellos atestiguan de la operación de Dios a favor de ellos. Uno mismo lee en el Antiguo Testamento cómo Dios habló a la vida de los hombres, cómo Dios habló a la vida de los profetas, de los patriarcas, luego los profetas, cómo Dios habló a cada vida y en su momento cómo Dios se manifestó. Sin embargo, dentro de esa revelación divina se contemplaban eventos específicos, eventos especiales en la vida humana, eventos extraordinarios dentro de ese desenvolver de la revelación divina. Y hay eventos como, por supuesto, extraordinarios que se revelan para el pueblo de Israel, como también se revela para el mundo entero. Eventos, si ustedes quieren pensar en el pueblo de Israel, se habla de eventos no solamente de donde ellos habrían de ser esclavizados, o eventos extraordinarios donde ellos entrarían en momentos difíciles, pero también se habla en relación al pueblo de Israel de eventos extraordinarios donde ellos serían restaurados y colocados como bendición de las naciones de una manera extraordinaria. Mucho de la profecía de los antiguos se ocupa de esta verdad, de la exaltación del pueblo de Dios como un evento extraordinario, donde Dios bendeciría de una manera maravillosa a su pueblo. Sin embargo, dentro de esa misma revelación de Dios, y acorde al tiempo de su revelación y los diferentes momentos o épocas en las cuales Dios continuaría desenvolviendo su plan, también una de las mayores, únicas en su género, hermanos, que habrían de llegar, según el libro de Dios, también encontramos la venida del Mesías, la venida de Cristo, como uno de los acontecimientos más extraordinarios, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Como uno de los eventos que también fue pronosticado, señalado de una manera directa, pero
que al mismo tiempo traería una exaltación extraordinaria para la vida del hombre, como una de las épocas más gloriosas para la vida del género humano. Porque habría esperanza, habría liberación, habría oportunidad para la vida de los hombres de ser salvos, de ser perdonados, de ser levantados, de ser bendecidos por el mismo Dios. Ahora, hermano, dentro de esos mismos tiempos que el Señor dispuso en su sola potestad, y señalando acontecimientos específicos y gloriosos en el desarrollo de la civilización, también anunció de un momento, de una época en la cual el Espíritu Santo estaría presente de una manera extraordinaria también en la vida humana, donde el Espíritu Santo vendría para hacer una obra extraordinaria en la vida humana. No solamente el Dios Todopoderoso habría de revelarse a su pueblo, sino que posteriormente vendría la encarnación y vendría el Verbo, sino que después también vendría la revelación del Espíritu Santo para la vida de los hombres, que es precisamente el momento, hermanos, glorioso cuando en la vida de los hombres lograríamos vivir y llegar y vivir en una dimensión que jamás antes se había vivido, sino una dimensión que Dios señalaría como una época extraordinaria de redención o de aplicación de la redención, de fortaleza, de triunfo sobre la misma vida natural, de triunfo sobre las potestades del infierno. Y yo diría también como una época de preparativos para dar paso definitivamente en ese programa de Dios a la eternidad. La época del Espíritu Santo, o la época o el momento de la revelación del Espíritu y de la obra del Espíritu, es un indicativo extraordinario en la vida de los hombres, no solamente de que Dios está verdaderamente obrando, sino que, como dije, es el momento de, si lo quieren ver de esta manera, como los últimos arreglos y toques de la novia para presentarse delante de su amado. Ahora, entonces, de ahí de ese avance de la revelación del plan de Dios, y verlo acentuado o verlo en alguna manera culminado en la revelación del Espíritu, es donde uno entiende que está viviendo una época, o que el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo señalan una época extraordinaria, específica en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. Ahora quiero decirle que, hermanos, dentro de ese plan, entonces, estamos ubicados ya dentro de la revelación del Espíritu, dentro de la operación del Espíritu, dentro de un momento que fue señalado proféticamente, pero un momento final, un momento extraordinario en la vida humana, y un momento también, hermanos, que de alguna manera se da testimonio de una obra de Dios final para la vida humana. Quiero que notemos nosotros que en la profecía que leímos del libro de Joel, se habla, hermanos, de ese momento cuando el Espíritu de Dios
el Espíritu Santo sería derramado. El libro de Joel dice: y después de esto derramaré de mi espíritu. Es decir, que todo el proceso de Dios había venido desenvolviéndose. Pero llega el momento cuando el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, vendría a habitar en medio del pueblo de Dios, atestiguando con ello no solamente que estamos viviendo el tiempo final, sino el tiempo de mayor, yo diría, de mayor exaltación, gloria, hermano, que jamás el hombre ha podido soñar. Cuando el apóstol Pablo habla de esta etapa de la revelación de Dios, de este desenvolver del plan de Dios y culminar la revelación de Dios en esta operación del Espíritu, dice Pablo claramente que no hubiese habido manera de poder llegar a una perfección si no hubiese sido por la obra del Espíritu. En Romanos, en el capítulo número 8, que se ve hermanos, como una culminación de la obra de Cristo, y al mismo tiempo se ve una operación de la llegada del Espíritu Santo. Encontramos nosotros que Pablo dice: gracias a Dios por Jesucristo. Porque Cristo vino a poner, hermanos, la libertad, el perdón, la gracia, vino a ser revelada en la persona de Cristo. Pero de inmediato aparece la obra del Espíritu Santo para conducir a los creyentes hacia la etapa final de su vida, en donde no solamente se anuncia que es el final del plan de la revelación de Dios, sino que se anuncia que, hermanos, en verdad el reino de Dios ha llegado a los hombres y la eternidad está a punto de ser revelada. Ustedes saben, queridos hermanos, que nosotros vivimos la época esta. Nosotros estamos viviendo la época final, no solamente por los acontecimientos históricos y todas las circunstancias que se ven en el mundo hoy. Nosotros estamos viviendo el tiempo final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, sean literales. ¿Por qué? Porque después del derramamiento del Espíritu, la luna se tornará en sangre, el sol se oscurecerá. Es decir, que la revelación del Espíritu y el derramamiento y la obra del Espíritu anuncian la llegada del final de todas las cosas. Eso es lo que dice el libro de Joel. Dice: y después de esto derramaré de mi Espíritu. Habrá señales y también habrán prodigios en el cielo y en la tierra, y habrá sangre, fuego, y luego dice: se convertirá en sangre, y luego dice: antes que venga el día espantoso de Jehová. Es decir, que el derramamiento del Espíritu precede o antecede ¿a qué? Al tiempo final. El derramamiento del Espíritu y la obra del Espíritu precede o antecede al final, al fin. Entonces el Espíritu Santo, o el derramamiento y la época del Espíritu Santo, es un indicativo del momento que la civilización vive sobre la faz de la tierra. Pero, hermanos, yo quisiera señalar antes el indicativo, o sea, el señalamiento que el Espíritu da, para que nosotros podamos ubicarnos en el momento que realmente vivimos en esta tierra, que pensemos que ese derramamiento, ese operar del Espíritu Santo, entrelazado con el sacrificio de Cristo y la operación de la revelación del ministerio de Cristo Salvador a favor de la vida de los hombres, viene e interviene y toma lugar y toma control la obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo tomó control
Ayúdenme, hermanitos, en esta mañana. ¿Cuándo tomó control o cuándo se dio inicio a esta operación del Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuando Jesucristo ascendió? ¿Quién tiene otra opinión? ¿Cuándo fue que inició la operación del Espíritu Santo? Porque la operación del Espíritu Santo iba a venir. ¿Iba a venir o no iba a venir? ¿Por qué iba a venir? Porque el plan de Dios lo contemplaba. Así como contempló exaltación o esclavitud, luego exaltación de Israel, y luego pronostica para Israel una serie de eventos. Sin embargo, eventos tan específicos como la venida del Mesías, como la revelación del Cristo, esos ocupan un sitial de honor en toda la revelación. Pero así, de la misma manera, también el Espíritu Santo fue señalado que habría de venir y tomar el papel protagonista, es decir, protagonista de toda la revelación de Dios. Así como nadie lo puede decir que durante esta época y la época de la venida del Mesías y la manifestación de Cristo, Cristo se vuelve el centro de toda la atención y de todo el mover. Y aunque de la misma manera podría decirse que anunciaba el final de todas las cosas en su venida y anunciaba uno de los momentos más gloriosos de la civilización, hermano, se entrelaza en su final cuando él dice que la obra está hecha. La obra que me dieron a hacer la he hecho. La obra que me dieron a hacer la he hecho. Consumado es. Y cuando él consuma la obra de redención, entonces ahora ¿quién queda? Ahora queda el Espíritu para conducir finalmente a la iglesia en la época final. Ahora, ¿qué significa la obra del Espíritu? ¿Qué significa la obra del Espíritu? ¿Qué significa el derramamiento del Espíritu? Si vivimos nosotros el derramamiento del Espíritu o la obra del Espíritu en la época del Espíritu, ¿qué significa? ¿Qué características tiene esta manifestación o este derramamiento? Es como que si yo dijera, en el año 79, 80 y por ahí, hubo guerra en el país. Una guerra civil, si quieren. Pero ¿qué características tenía el país en esa época? ¿Qué características tenía? Algunos de ustedes lo vivieron, otros no habíamos nacido, u otros estábamos muy niños todavía. Sin embargo, el punto es, ¿qué características tenía ese momento? Entonces, igual, de la misma manera, ¿qué características en la manifestación del Espíritu trae para la vida del hombre? ¿Qué ambiente se crea? ¿Qué momento se vive? Esto es importante. ¿Qué momento y qué expectación hay? ¿Qué es lo que se ve? Es muy fácil describirlo. No solamente en la profecía, sino en el inicio de la iglesia. Por ejemplo, en el versículo número 28, donde dice, derramaré de mi espíritu, dice, oigan lo que dice. Y profetizarán vuestros hijos. Es decir, que un indicativo. ¿De qué? ¿De qué? Que el Espíritu Santo está en operación. Es que la época del Espíritu ya inició. ¿Qué cuál es? Es decir, no hombre, lo que dice aquí, que profetizarán. Profetizarán, dice el verso 28, vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué más? Es como el indicativo de la época del Espíritu. ¿Qué más dice acá? ¿Qué más dice? Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué más? Vuestros jóvenes. ¿Qué más? Verán. Gracias.
verán visiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los prodigios. Pero noten ustedes que hay en medio del pueblo de Dios cierta conducta que se desarrolla ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de que se inauguró una dispensación, a causa de que ya nos metieron a otra etapa de la vida, del plan de Dios. Porque esto no dice, por ejemplo, no dice así, dice, y todo el tiempo de la revelación de Dios, desde que Dios se revelaba a la vida de los hombres, vuestros jóvenes profetizarán. Así no dice, sino que se refiere específicamente a un momento, a una operación que a causa de el derramamiento del Espíritu sería identificable que el Espíritu Santo ha sido derramado y que el Espíritu Santo está en medio de su pueblo. Ustedes han leído este mismo Evangelio de San Mateo. Ustedes mismos lo han leído, donde dice, cuando habla de los falsos, dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es decir que igualmente una época se distingue por sus frutos. Una época de violencia se distingue por sus frutos, o una época de revolución se distingue por sus efectos. Si en el plan de Dios estaba el derramamiento del Espíritu, entonces hay características que el Espíritu de Dios trae consigo mismo y sobre todos aquellos que están viviendo esa dispensación, como una dispensación o como un momento realmente extraordinario para la vida de los creyentes. Nunca en toda la historia de la raza humana se había derramado el Espíritu Santo para quedarse con su pueblo. Es decir, que antes hubo derramamiento del Espíritu, porque dice, cuando ustedes leen en el libro de los Jueces o en el libro de Samuel, ven ustedes que dice, y cayó el Espíritu y el Espíritu Santo vino sobre fulano. Pero no en las características de lo que fue o de lo que habría de ser la dispensación final de la iglesia. No dentro de esas características, porque las características de hoy son lo que el mismo Salvador Jesucristo habló en San Juan capítulo 16, San Juan capítulo 14, cuando él mismo dijo, y vendrá el Consolador y estará para siempre con vosotros. Es decir, que llegaría el momento de una revelación más allá de lo que fue en el pasado. Yo solo quiero que noten ustedes esto rápidamente. Pero en el tiempo pasado, esa manifestación del Espíritu trajo para la vida de los hombres una fortaleza extraordinaria. En el caso de Sansón, cuando venía sobre él el Espíritu, él deshacía al enemigo. En el caso de Ezequiel o en el caso de Jeremías, dice, y el Espíritu vino sobre mí, los hacía ver visiones y profetizar. Pero era el Espíritu. O en el caso de Ezequiel, cuando dice, profetízales el Espíritu, y el Espíritu vino e hizo un ejército poderoso del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hermano, manifestaciones eventuales del Espíritu, habían grandes obras y grandes operaciones que no será la venida del Espíritu Santo ya en un estado de permanencia. ¿Qué no será eso? Si cuando los hombres del pasado solo probaron un poquito
se volvían, hermanos, gigantes de la fe. Se volvían hombres que comprendían a Dios. ¿Qué no será cuando ya se habla no de una visita, sino se habla de una permanencia, de un estado de relación permanente, de un hermano estado de descanso o de incubación, si ustedes quieren, del Espíritu sobre el pueblo de Dios? Si a aquellos solo les cayeron unos cuantos destellos de esa gloria y fueron hombres extraordinarios, ¿qué se esperaría de nosotros? ¿Pueden decir algo? ¿Qué se esperaría de nosotros, hermano? Se esperaría, bueno, santidad, de hecho, no, pero sí es verdad. Pero no solamente santidad. Lo que se expectaría de la vida de uno que permanentemente tiene el fluir de Dios sobre su vida, es que la vida se desarrolla dentro de una dimensión que nosotros ni siquiera podemos soñar. O que por lo menos los destellos de gloria del Antiguo Testamento nos pueden como anunciar en alguna manera lo que sería la vida nuestra bajo un influjo continuo del poder del Espíritu Santo, o de la persona y del principio de una relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes son poderosos en Dios? ¿Se dan cuenta? Ni la mano pueden levantar. Les voy a decir por qué. Primero, porque ustedes saben que son una desgracia. Segundo, porque no sienten el poder y la autoridad de Dios. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Muchas veces, ¿saben a qué se debe? Que nosotros vivimos en una dispensación o un tipo de relación con Dios que no es el tipo de relación que ya fue diseñado para la vida de los creyentes. Voy a ponerles este ejemplo. Por ejemplo, si usted hubiera nacido en los años de las profecías de Jeremías, ¿cómo hubiera usted visto su vida o la relación de Dios con usted? Tal vez nunca han leído el libro de Jeremías, pero ¿saben cómo lo hubieran visto? Como un pueblo sufrido y esclavizado. Porque eso fue lo que Jeremías vivió. Él vivió durante la época de la esclavitud babilónica. Entonces vivió Jeremías. Y si usted hubiera nacido ahí, ¿qué le hubiera tocado? ¿Qué le hubiera tocado? Vamos a ver qué le hubiera tocado. Bueno, nos hubiera tocado que ir con Sedequías, hermanos, amarrados y esclavizados hasta Babilonia, y ser esclavos de Nabucodonosor, o ser esclavos, porque nacimos en una época pronosticada como época de prueba, una época de dolor para Israel. Pero ahora vea otra cosa. ¿Qué pasaría si usted hubiera nacido no en esa época, sino hubiera nacido en los días del rey Salomón? No en los días de Sedequías, sino en los días de Salomón. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué concepto tendría usted de la relación con Dios y de la vida del pueblo de Dios? ¿Qué concepto tendría? ¿Saben qué quiere decir Salomón, verdad? ¿Saben qué quiere decir Salomón? Es pacífico, es un reino pacífico, es un reino extraordinario, es un reino de gloria. Después de que David conquistó con sangre, que David, hermanos, restaura en alguna manera con sangre la relación con Dios, nace Salomón. Y en la época de Salomón, si usted hubiera nacido en Israel en la época de Salomón, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se sentiría? ¿Saben cómo se sentiría? Dicen que hasta las calles estaban, hermanos, de plata. Hasta las calles había puesto de plata. Es decir, que el trono era de oro. Todo era gloria. Todo era glorioso. Entonces todo era glorioso. ¿Cómo se hubiera sentido usted vivir en esa época? Hubiera sentido: yo tengo un rey que es maravilloso, las calles son de plata, el trono es de oro, y Él nos da porciones para vivir. Regocíjense, alaben la gloria de Jehová, alaben la gloria de Israel, alaben la gloria de Jerusalén, porque en Él está su Rey de gloria, el prometido de Dios. Así hubiese vivido. Pero si hubiese vivido en la época de Jeremías, ¿cómo hubiera vivido? Con un yugo acá, trabajen, trabajen. Y hubiera dicho usted: esta relación con Dios está difícil, hermano. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera nacido
Hermanos, en otra época, que no fuera la época del Espíritu, o la época de la redención en Cristo, ¿qué hubiera pasado y qué conceptos tendría de su relación con Dios? Es aquí donde nosotros tenemos que aprender del indicativo o del señalamiento que el Espíritu hace en su obra y su operación, del momento tan extraordinario que nosotros vivimos. Y yo ya sé que los creyentes de hoy parecemos como que se nos hubieran bajado el volumen, parecemos creyentes así de esos, de tipo Jeremías o de tipo Ezequiel, con el gran yugo arriba. ¿Cómo está, hermano? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Aquí, hermano. Aquí, empujando, hermano. Porque viven en una época, están desempaqueados, como dijera, hermano. Están fuera de época. Están viviendo, son dinosaurios, pues, en otras palabras. Son dinosaurios en la época del fuego y en la época de la velocidad, del sonido. Ellos todavía siguen viviendo tipo dinosaurio. Levanten la mano a los dinosaurios que están aquí. No vinieron. ¿Saben que se les nota su andadito de dinosaurio, hermano? Dejan unas huellas en el piso así como, así grandes, así torcidas. Y van dejándolo la cola arrastrada. Es decir, que se les nota su dolor. Se les nota como que ustedes están fuera de época. Como que nosotros no entendemos el señalamiento del Espíritu. Cuando el Señor, hermano, estableció el momento cuando el Espíritu de Dios habría de ser derramado, se abriría una puerta como nunca se había abierto en el pasado. Como nunca, como nunca, como nunca. Y si hubo en el pasado manifestaciones del Espíritu eventuales, ahora ya no sería eventual, sino que sería permanente. Sería permanente. Una obra de fortaleza, una obra milagrosa, una obra de profecía, una obra de visiones, una obra, hermanos, de manifestación extraordinaria contra los poderes del infierno. ¿Dónde viven ustedes? ¿En qué época se han ubicado? Si solo de verlos ya sabe uno, hermano. Se han ubicado en épocas de corral. Se han ubicado en épocas de reproducción. Se han ubicado en épocas de gloria. Salomónicos. O se han ubicado en épocas de tribulación y de dolor. Épocas de Mara. De Mara, no de maras, sino de Mara. De Mara. ¿Saben qué quiere decir Mara? Amargura. En épocas de amargura se han ubicado en Edom, peregrinando en campos estériles, teniendo ya la manifestación gloriosa del derramamiento del Espíritu Santo a favor de la vida de los hombres. Esa época fue señalada por Dios para el momento final de la iglesia. Después de estos días llega el fin. El sol se oscurece, la luna se vuelve sangre y se acabó. Pero antes de eso sería derramado el Espíritu. Y la iglesia entraría a vivir no en eventuales relaciones, sino en un estado permanente de relación con Dios, que estaría caracterizado por un nivel de sobrenaturalidad extraordinario, porque habría profecías, sueños, interpretaciones, visiones, habrían echado fuera demonios. Y esa época, y ahora termino, esa época inició cuando Cristo va hacia arriba, se sienta a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo en el día del Pentecostés viene sobre la tierra.
Ahora, ¿alguno de ustedes duda que está en la época del Espíritu? ¿Alguien de ustedes duda? Bueno, ¿saben cómo podríamos dudar? Que ustedes fueran el único representante de las creencias cristianas en la tierra. ¿Comprendieron lo que dije? No se puede dudar de parte de Dios y de la profecía que estemos viviendo el tiempo del Espíritu Santo sobre la tierra. No se puede dudar. No se puede dudar por los testimonios. A partir del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés, empezó a fluir esto del libro de Joel. El mismo apóstol Pedro lo dijo. El mismo Pedro lo dijo. El mismo Pedro. Esto es lo que fue profetizado por Joel. Él mismo lo dijo. Han llegado los días de la dispensación. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos dudar de esta dispensación o de esta etapa del plan de Dios que estamos viviendo? ¿Quién quisiera decir cómo podemos dudar de ello? ¿Saben cómo podemos dudar? Lo voy a repetir. Es si solo usted fuera el representante de esas creencias en la tierra. Si solo usted fuera. ¿Por qué digo eso? Si solo usted fuera. Porque al verlo a usted, uno dice, no, este debe estar viviendo a saber dónde, hermano. Es cavernícola tal vez. O este no vive en una relación de Dios. Este está viviendo. Porque, hermanos, es que la vida de la iglesia debe de cambiar. Nosotros tenemos una vida religiosa, una vida hueca, una vida encostrada, enclaustrada, hecha de un molde. Parece que fuera de mármol el molde. Y donde nuestra experiencia de carácter sobrenatural es muy pobre. Como que si eventualmente fuéramos visitados por el Espíritu Santo, en lugar de ubicarnos de una vez a estar con Él, a vivir con Él. La época que vivimos es una época de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que esa es la verdad de Dios. No hay más. Ya en el Pentecostés se cumplió, ya la fiesta en el Pentecostés estaba cuando el Espíritu Santo llegó para quedarse con la iglesia. De ahí en adelante toda la iglesia empezó a hablar en lenguas extrañas. Ese es un distintivo de vivir en esta época. Es un distintivo de vivir en esta época. Porque antes la Biblia no da, hermanos, muestras de que se haya hablado en otras lenguas. Sí hubo algunas manifestaciones, pero misteriosamente, como que el hablar en lenguas quedó reservado para esta época, donde nosotros viviríamos en una dispensación con una relación extraordinaria con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes viven en esa relación continua y fervorosa con el Espíritu Santo? Gracias, hermanos. Se les nota. Aunque lo gritaran, ya se nota que no. ¿Qué les pasa? Es como cuando, recuerdan ustedes aquel momento que vivió Israel, y ya voy a terminar, pero que dice la Biblia que David volvió a tomar el reino, o tenía intención de volver a tomar el reino. O como en los días de Josué, que ya les había sido dada la tierra prometida, y habían algunas tribus que no querían poseer la tierra que Dios les había dado. Entonces Josué les tuvo que mandar a decir, miren ustedes, hermanitos, posean, hombre, la tierra que Dios les dio. Poseanla, hombre. Por eso están hechos leña. Por eso ustedes no coordinan. Por eso están fregados. Por eso están arruinados. Porque están viviendo fuera de lo que Dios conquistó para ustedes. Están viviendo en una relación carnal con Dios. Están viviendo en una relación religiosa con Dios, en lugar de vivir en una relación netamente del Espíritu y sobrenatural. Si uno pregunta a los hermanos de hoy, ¿cuántos han visto un ángel? Nadie. ¿Cuántos están profetizando actualmente? Nadie, hermano. Alguno que otros inventa algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes están soñando sueños de Dios? Nadie, hermano. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en una época que no es nuestra época. En lugar de vivir en la época propia, estamos viviendo en un territorio que no es el nuestro.
Cuando David regresó para bendecir a Israel, le tuvieron que pedir a las demás tribus, bueno, ¿hasta cuándo van a reconocer otra vez a su rey? Para que vivamos bajo la promesa de la bendición de Dios. Israel tuvo que ser exhortado a volver. En el tiempo de Josué fueron exhortados a volver a la tierra que Dios les había dado. Hoy yo los exhorto, queridos hermanos, y los animo para que si quieren una vida nueva, entren bajo el derramamiento del Espíritu Santo y a vivir en una relación con el Espíritu Santo. Y el que no es lleno del Espíritu Santo y habla en lenguas extrañas, no profetiza, no tiene una relación de ese tipo, ¿cómo hará para vivir cristianamente? Tiene que ser un perfecto hipócrita. Porque ¿cómo va a vivir poderosamente sin el poder de Dios? ¿Cómo va a vivir santamente sin la santidad que es el Espíritu? ¿Cómo va a vivir en un nivel de gozo sin el gozo que el Espíritu Santo da? Si el gozo nuestro es del Espíritu, la paz nuestra es del Espíritu, el poder nuestro es del Espíritu, la guianza y dirección nuestra es del Espíritu. Entonces, ¿en dónde vivimos? Y es aquí donde la operación del Espíritu Santo indicó de una manera clara, hermanos, que se estaba viviendo ese momento glorioso profetizado por Joel. Lo que leímos en San Mateo, y ahora termino, cuando Cristo dice, si yo, ¿cómo es que dicen? Sin leerlo, si yo ya echo fuera demonios, si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ¿qué dice? Entonces, ¿qué indica eso? Que el reino ha llegado a vosotros. Es decir, que si hay una operación del Espíritu, quiere decir que vivimos bajo una dimensión de reino, no solamente para ahora, sino para la eternidad. Estamos en el momento, hermano, preciso de una operación del Espíritu. Les voy a decir algo y con esto voy a terminar. La iglesia del Señor parece que nos hemos habituado a vivir una vida religiosa. Muchos de los jovencitos que vienen a la iglesia no son convertidos. Acabo de recibir hace unos días la visita de un pastor con sus hijos. El hijo tiene como 23, 24 años o por ahí, y la hija tendrá 20, 21 igual. Y hablando con mi hijo, le hicieron esta pregunta. Oiga lo que le preguntaron a mi hijo. Le preguntaron y le dijeron, mira, ¿y vos ya sos convertido de verdad? ¿O estás jugando? Así le dijeron. ¿Sos convertido de verdad o estás jugando? Es decir, que uno puede ser hijo de pastor, ser hijo de diaconisa, ser hijo de diácono, y aún ser diácono o diaconisa o líder o cantar en el grupo y estar en cualquier función y no ser cristiano. Digámoslo de esta manera, no estar en la dimensión del Espíritu, sino que estar así como llenando una cuota. Como cuando uno llega al trabajo, marca la tarjeta, clic, clic, y le marca ahí que llegó. No se sabe si llegó preparado para dar la clase, no se sabe si llegó para trabajar, si llegó a ganear, llegó a qué, pero él llegó porque ahí está marcado. Hermanos, ustedes vinieron esta mañana a este lugar. ¡Qué bueno que vinieron! Pero no se trata de haber llenado una cuota. Se trata de identificar el tiempo que vivimos, que es un tiempo del Espíritu. Y que debemos de vivir en Él y movernos en Él. ¿Y cuál es la característica de vivir en Él y movernos en Él? Que vamos a profetizar, vamos a hablar en lenguas, vamos a ver visiones, vamos a tener sueños, vamos a echar fuera demonios. Pero ¿dónde está eso en la iglesia de hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa manifestación en la iglesia de hoy? Hemos llegado, ya se los conté, al nivel tan bajo en las iglesias, que todo es un esquema de carácter humano.
en donde se contrata un administrador de empresas para que gobierne la iglesia. Se contrata todo tipo de gente humana para que gobiernen en la iglesia. Aparte de, se contratan músicos para que toquen, aunque sean mundanos, sinvergüenzas, hijos del diablo. Se contrata también alguna persona para que haga operaciones en la iglesia. Se contrata para que haga cualquier tipo de función, aunque la iglesia no tenga nada de Dios. Hemos llegado a extremos en donde los milagros son fabricados. Se le dice a él: mire, hermano, cuando yo haga la oración de un milagro, se para usted y dice que el Señor lo sanó de cáncer. Está pagado, está acordado. Hemos llegado tan bajo. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Estar desubicado, digo. Estamos fuera de ubicación. Estamos viviendo en algo que no nos ha sido dado. Es como que Israel, cuando estaba en la esclavitud de Babilonia, dice que colgaban sus arpas en los sauces. Y los que los habían llevado ahí, les decían: cantad alabanzas. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos alabanzas a nuestro Dios en tierra de extraños? Porque ellos estaban fuera de donde estaba la bendición. La iglesia no puede seguir siendo un hipócrita. La iglesia no puede seguir siendo una iglesia que venga los domingos a las 8:30, o venga a las 10, o venga a las 4, o venga a las 9, o venga a las 10, o venga el lunes, o el martes, o el jueves, o el lunes. No, la iglesia no puede ser eso. La iglesia tiene que ser un receptor vivo de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, de la palabra de Dios. Es decir, llegar a ser, en esencia, lo que la Biblia dice que somos. No ser lo que la Biblia no dice que somos. Este libro dice: vosotros sois real sacerdocio. Ustedes se sienten real sacerdocio. ¡Ay, Dios! Si se vieran caminar, caminan todos acabados, bravos, iracundos, hermanos sospechosos. Se les mira cara de sospechoso a todos. Es decir que tenemos un nivel tan bajo de espíritu, un nivel tan bajo de amor. Ya no nos amamos, criticamos al hermano, ofendemos al hermano, juzgamos al otro hermano y juzgamos. Es decir que estamos en la calle. Estamos en un nivel que no es nuestro nivel. Es como que si estuviéramos en Babilonia, en los 70 años de esclavitud, o en los 400 años de esclavitud. En lugar de estar viviendo en el derramamiento del Espíritu. Cristo dijo: si yo por el Espíritu echo fuera los demonios. Esto es el indicativo. Primero, que hay una operación del Espíritu. Y segundo, que ya vivimos esa época de espíritu y derramamiento. Y segundo, que estamos a la puerta del reino eterno. Es decir que ese es el indicativo, es lo que señala el derramamiento y la obra del Espíritu en nosotros. Solo voy a contarles esto, pero he leído por ahí de una iglesia, oigan esto pues, que el pastor, sé el nombre del pastor, fuera del país, le decía al Señor: Señor, que tu obra crezca. El Señor le dijo estas palabras: déjame a mí entonces entrar. Solo déjame a mí entrar. En un fin de semana, crecieron 12,000 personas. En un fin de semana. Se derramó el Espíritu Santo. Hace unos días, la semana pasada para ser exacto, vino un pastor desde allá de Toronto y me contó que él estuvo ahí en la iglesia del hermano. Y dice que habían 50,000 personas y literalmente se oyó un estruendo y cayó el poder de Dios de una manera extraordinaria, donde la gente estaba tocada absolutamente por el poder de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros decir? Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y nosotros para mientras, endeudados, acabados, chismosos, mediocres,
enfermos, endemoniados.